Después de mí, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y comprender la Torá y esparcir los manantiales de las grandes profundidades, como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor, pronto en nuestros días. Amén. Ok, comenzamos con nuestra clase. Vamos a tocar un poquito la zona del tiempo en la cual nos acercamos. Esta semana, próxima semana, tenemos un ayuno muy importante, que es el ayuno del 10 de Tebet. Sí, es un ayuno que a veces pasa desapercibido, pero hoy quiero estudiar con ustedes la trascendencia que tiene el ayuno que vamos a tener en la próxima semana. Continuando un poquito con el tema de la mañana, hablábamos de que los patriarcas dejaron una huella espiritual en los mundos superiores y que ellos crearon a Sefirot, ellos crearon la escalera espiritual en la cual nosotros podemos ascender a niveles de conciencia superiores. Hablábamos de Yosef, que está conectado a Yesod, y hacíamos una pregunta. Cuando Yosef dice a sus hermanos: yo soy Yosef, mi padre aún vive, ¿a qué se estaba refiriendo? Estudiamos que Jacob representa el Emet de la Torah, la verdad de la Torah, representa a Tiferet, y Yosef representa a Yesod, representa el cuidado del Brit, el cuidado del pacto, el cuidado de la sexualidad. Y Rashi nos dice, cuando Yosef pregunta, ¿aún mi padre vive?, lo que les está comentando es que gracias a su forma de ser, gracias a su carácter y a su personalidad, estuvieron a punto de destruir la Torá. A ver, fíjense bien. Yosef les estaba en ese momento amonestando. Les estaba amonestando que por la envidia o por su carácter estuvieron a punto de romper con la Torá. Porque cuando una persona rompe con Yesod, rompe con Tiferet, lo mencionábamos ayer en la clase del Ari, que una persona que profana el Brit, una persona que profana la sexualidad, en ese momento la persona no tiene anhelos de conectar con el estudio de la Torah. Entonces aquí Yosef hace al final del día un trabajo espiritual con sus hermanos. ¿Y por qué Yosef los hizo trabajar tanto? Porque Yosef quiso ponerlos en la misma situación en la cual ellos estaban cuando lo vendieron a él. O sea, él quiso exponerlos, igual así como a él lo vendieron, él quiso exponer a sus hermanos para que le entregaran a Benjamín. Los puso justo, trabajó para ponerlos en la misma situación. ¿Sí? Entonces, los sabios nos dicen que Yosef, cuando se dio cuenta de la teshuvá que habían hecho sus hermanos, en ese momento se revela a ellos y les dice: no pasa nada, todo tenía un propósito, todo tenía un motivo, y pues borrón y cuenta nueva, y Yosef perdonó. Yo les pregunto, ese episodio donde Yosef abraza a sus hermanos y dice que lloran todos después del reencuentro, yo les pregunto, ¿eso aún a pesar de que se perdonaron y lloraron y borrón y cuenta nueva, no tuvo consecuencias? A ver, ¿tuvo o no consecuencias? Porque lo hablamos en la mañana, con eso abrimos el tema. La ley universal es: todo es causa y todo es efecto. Bueno, Yosef los perdonó de corazón. Sí. ¿Y los hermanos se arrepintieron? Sí. Sin embargo, eso no evita
a que vengan, ¿qué? Las consecuencias. Y es muy fuerte. Dice el Talmud, dice la Gemara en Masejet Sotam, cuando Yosef estuvo a punto de acostarse con la esposa de Potifera, era tanto el deseo sexual que tenía Yosef que ¿qué es lo que hizo? Se tomó sus manos y las enterró ¿en dónde? En la tierra. Y dice que 10 gotas de semen salieron de sus dedos y en ese momento a Yosef se le fueron las ganas de estar con la esposa de Potifera. Pero dice la Gemara, esto está en Masejet Sotá 36b, el semen del hombre, ahí nos quedamos, ¿no? Es algo más que una sustancia física que emana de la parte inferior del cuerpo. Semejante al alma, es principalmente una entidad espiritual que se origina en la mente. Cuando el semen empieza a descender, todavía está en su estado espiritual, pero cuando llega a la parte inferior del cuerpo se convierten en gotas líquidas y físicas. Esto se ve en Julín 45b, en Rashi, Etzahaim, Shar Tal, el capítulo de Shara Kavanot de Rush Aleph Le Pesach. Estas 10 gotas de espiritualidad fueron arrancadas del cerebro de Yosef. A ver, aquí viene tema. Dice, estas 10 gotas de espiritualidad fueron arrancadas de su origen. ¿Cuál era el origen de esas 10 gotas? Del cerebro de Yosef. Pero no terminaron de bajar físicamente. Y eso es algo muy bueno. Porque como no salieron del miembro, pues obviamente se considera ser alevatalá. Aquí viene algo. ¿Ser alevatalá qué es? Derramar semen. Pero no derramó por el órgano. Derramó por los dedos. ¿Se considera ser alevatalá? Vamos a Bereshit, porque alguien va a decir eso como que me lo estoy inventando, que salieron de sus dedos. Vamos a Bereshit 49:24. ¿Alguien lo tiene que le pueda dar lectura en voz alta? A ver otra vez, por favor. Bueno, en hebreo dice, y sus manos, como dice, corroboraron, así dice. En hebreo es, sus manos gotearon semillas. ¿Sí? Es Bereshit 49, verso 24. Sí, es que se va a oír raro que el verso diga, y de las manos de Yosef salió semen, ¿verdad? Se va a oír raro. En hebreo es, Vayafosú, y salieron Serroei Yadav, y salieron semillas de sus manos. 24. En hebreo vas a encontrar, en hebreo, Vayafosú, Serroei Yadav, y salió semen de sus manos. Y dicen Jajamim, ¿cuál fue el error de Yosef? Porque fíjense bien que una persona, mientras más estudio de Torah y más estudio de Kabbalah tenga, más se le demanda, ¿sí o no? Una persona ignorante no se le demanda un comportamiento
Ético, pues sí, todos tenemos que tener ética, seamos judíos, no judíos, ateos, cristianos. Pero una persona que tiene conocimiento de Torah y de Kabbalah se le demanda muchísimo. El mínimo error que nosotros tengamos va a crear consecuencias terribles, consecuencias nefastas. Alguien va a decir, bueno, entonces ya no quiero estudiar Torah. Pero ¿qué crees? Ya cuando estudias Torah y te apartas de la Torah, las consecuencias siguen. No porque no estudies Torah y no sepas el concepto de lo que es el infierno, no vas a llegar al infierno. La ignorancia nunca ha disculpado a una persona. Fíjense bien, esto está impresionante, por eso quiero ir poco a poco. Cuando el Zohar Hadash es una nueva versión del Zohar, trae en Tikkun Samechtet, hay un libro dentro del Zohar que se llama Tikkuneya Zohar. ¿Qué es Tikkuneya Zohar? Las correcciones del Zohar. Y hay un Tikkun, el Tikkun Samechtet, el Tikkun 69, dice así: de las 10 gotas que fueron derramadas de los 10 dedos de Yosef, al ser que no fue ser alevatala, al ser que no emanaron del miembro, estos no se hicieron shedim. Sin embargo, estas almas fueron capturadas por 10 tzadikim, por 10 personas justas. ¿Saben quién es uno de esos 10 justos? Rabbi Akiva. ¿Quién fue Rabbi Akiva? Maestro, moré, de nada más y nada menos que de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero ¿recuerdan cómo murió Rabbi Akiva? Y dice Midrash que cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torah, a Moshe se le hizo ver todos los maestros de Torah que iban a ver hasta la llegada del Mashiach. Él vio a todos los maestros de Torah. Pero cuando Moshe Rabbeinu vio la muerte de Rabbi Akiva, Moshe cuestionó a Dios y le dijo, ¿esa es la recompensa de un maestro de Torah? O sea, Moshe le reclama a Dios y le dice, me estás entregando la Torah, pero me haces ver en la película que Rabbi Akiva va a morir, ¿qué? Despellejado. Esa es la, bueno, si esa es la, ¿quién de aquí, si te dicen, te voy a entregar la Torah y te ponen una visión cómo vas a morir, ¿la aceptarías? ¿Eh? Hay personas que dicen, ¿por qué si yo guardo Shabbat, por qué yo si guardo Torah, por qué sufro? ¿Sí o no? ¿Por qué sufro? ¿Qué le contestó a Kadosh Baruj Hu a Moshe? Le dijo, guarda silencio. O en mexicano, cállate. Y le dice, esto surgió de mi mente. Punto. Y Moshe se quedó. ¿Cómo? Dicen cabalistas, cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo, esta es mi voluntad y surgió de mi mente, ¿qué le estaba diciendo? El sufrimiento de Rabbi Akiva fue porque su origen está en una de las gotas arrancadas del cerebro. En el cerebro, ¿qué tenemos? Ahí tenemos 3 sefirot, ¿sí o no? Una es Keter, Jochma y Binah. Pero Keter tiene 3 coronas. ¿Cuáles son ellas? Oneg, Tanuj y Ratzon. Ratzon es una corona de Keter. Ratzon significa voluntad. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, esta es mi voluntad, lo que le está diciendo es que tú no sabes que la Neshama de Rabbi Akiva viene de una de las 10 gotas que fueron derramadas por las manos de Yosef Atzadik. ¿Sí vamos bien? Hay aquí un tema muy importante. ¿Qué es
Asara Betevet. El próximo, apúntenlo, martes, a ver los niños si me ayudan, martes 18 de diciembre empieza el ayuno del 10 de Tebet. Inicia a las 4 de la mañana y termina a las 8 de la noche. O sea, es prácticamente ¿qué? Todo el día. Ese próximo martes. Ayuno completo. No agua, no comida, no dulces. Empieza a las 4 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Ahora, ¿por qué ayunamos el 10 de Tebet? Cuando entra el mes de Capricornio, sabemos en el Zohar lo que dice, hay 3 meses negativos durante el calendario cabalístico. Uno de ellos, ¿cuál es? Tamuz, el otro es Av y el otro es Tevet, Capricornio. El Zohar dice, en Tamuz, Av y Tevet, la Shejinah entra en un estado de dormita. ¿Qué significa la Shejinah entra en un estado de dormita? Se duerme la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se duerme, ¿qué ocurre? Dice, todas las fuerzas del mal toman el dominio sobre la tierra. Cuando, escuchen, miren, cuando la Shejinah entra en estado de dormita, ¿sí? Aunque el Sadik sea muy santo, en estado de dormita, si un enemigo, si una persona malvada quiere herir a un Sadik, ¿qué creen? No hay protección del cielo. No hay protección del cielo. El Sadik se puede proteger en Nisan y Yar por su mérito, por Shabbat o lo que sea, pero cuando la Shejinah está en estado de dormita, viene el ángel de la muerte y puede ejecutar a malvados y a buenos. O sea, sale el Sadik y el Sadik tiene que estar ¿qué? Protegido en Capricornio. Por eso las letras que nos rigen este mes, ¿cuáles son? Ain y Bet. Porque tenemos que echar mano de ¿qué? De los 72 nombres de Dios para sobrevivir a este mes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque este mes viene pesado. Siempre y cuando, si nosotros conectamos con la energía que se está moviendo ahorita, no nos va a afectar. Pero se nos dijo en Rosh Hodesh, este mes, ¿cómo vamos a andar? Como cabritos. ¿Y cuál es la característica de un cabrito? ¿A mí me vas a encerrar? ¿A mí me vas a controlar? ¿A mí me vas a mandar? Y uno dice, ay, cabrito. ¿Sí o no? Por eso, ¿cómo hay que estar este mes? Tranquilos, como borregos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Uno de los sucesores de Alejandro Magno, lo vimos con la fiesta de los Macabeos, la fiesta de Hanukkah. Uno de los sucesores se llamaba Ptolomeo. Ptolomeo Filadelfo. O en hebreo Talmai. Dice la Gemara, Masejet Megilá, perdón, 9a, Masejet Megilá 9a. Sucedió una vez que el rey Talmai reunió a los 72 eruditos principales y les construyó 72 habitaciones, sin informarles el motivo por el cual los había convocado. Los hizo a cada uno entrar a una de las habitaciones y les dijo, escribidme para mí la Torá de Moshe, vuestro maestro.
Y dice, y Dios concedió a cada uno de ellos los mismos conocimientos y produjeron versiones idénticas. Fíjense bien, Talmai, este malvado hombre, reúne a 72 jajamim, les hace 72 habitaciones y les dice, ahora me van a escribir en griego la Torá de vuestro maestro. Así es, sí, sí, sí. Sin decirles el motivo por el cual los había reclutado. Pero obviamente los jajamim no sabían, no llevaban nada. Entonces les dijo, a ver, reúnanse todos. Sin que se comuniquen, escríbanme la Torah Moshe. Entonces, ¿qué tenían que hacer los jajamim, 72 sabios? Escribir la Torah de Moshe desde Bereshit de Barim, pero lo tenían que escribir de memoria. Porque pues obviamente, ¿qué vale que llevan la copia y lo llevan? No, lo tenían que escribir de memoria en el idioma griego. Yo les pregunto, ¿esto fue bueno o fue malo? De ahí surge la versión de la Septuaginta. La Biblia, la versión de la Septuaginta, de 70 sabios. La pregunta, ¿fue bueno o fue malo? Eso ocurrió 8, 7 y 10 de Tebet. Y dice que cuando empezaron a traducir la Torah hebrea en griego, dice, la tierra tembló y se oyó una voz que dijo, ay de mi Torah que ha caído en manos de malvados. Y dicen Jajamim que los 72 sabios, temblando, empezaron a traducir la Torah, pero hay varios versos de la Torah que ellos no decidieron traducir tal cual. Porque ellos decían, si Talmai ve la traducción cruda de la Torah, va a matar a todo el pueblo judío. Incluso vamos a alimentar el mal. ¿Sí o no? Hay versos en la Torah que se tradujeron, y de hecho tengo la lista de los versos de la Torah que se targiversaron con tal de que los malvados no lleguen a malinterpretar la Torah. Uno de ellos, ¿cuál es? Cuando la Torah nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, los jajamín dijeron, no pongamos hagamos, porque si no, ¿qué va a pasar? La idolatría de Talmai va a ganar. Entonces, ¿cómo tradujeron? Haré al hombre a mi imagen y semejanza. Fíjense bien, desde el primer verso de la Torah, ¿cómo empieza la Torah? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Pero ellos decidieron, no, mejor traduce Elohim bara Bereshit. O sea, la Torah que dice Bereshit bara Elohim. Pero ellos tradujeron Elohim bara Bereshit. ¿Cuál es la diferencia? En el principio creó Dios y ellos tradujeron y Dios creó en el principio. Y el Jajamim dijeron, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos Bereshit bara Elohim, Talmai va a decir, Dios es Bereshit. Por eso primero, Elohim. Y así toda la Torah cambiaron versículos. Incluso hay un verso en la Torah que habla del cabrito, pero aparece el término en hebreo y el mismo término en hebreo era la esposa de Talmai. Entonces ellos dijeron, no van a pensar que nos referimos a la esposa de Talmai, cámbiale ahí. ¿Cuál fue el gran milagro que ocurrió? Que sin haberse comunicado, los 72 sabios sacaron la misma versión, la misma traducción. Las mismas targiversaciones y las malas traducciones intencionales que pasó, se repitieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces Talmai creyó que tenía la traducción neta y exacta de qué. Pero yo les pregunto, ¿fue bueno o fue malo entonces?
Sí, claro, a latín, la Vulgata Latina, Reina Valera, y ahora todos tenemos que la Biblia. Sí, ahí viene todo. Así es, así es. Entonces, Jabrim, el tema es el siguiente. ¿Qué repercusión trae que tenemos que ayunar? ¿Qué repercusión trae? Gracias a lo que ocurrió, muchísimas desgracias han ocurrido al pueblo judío. Una de ellas, la reciente, que es la Inquisición de España. ¿Y por qué? Porque Roma adoptó el cristianismo como la religión neta de Roma, pero lo hizo porque pues, de alguna manera ya después tenían la Biblia. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Después surge el cristianismo. Y se van a dar cuenta que hoy en día la mayoría de personas está en confusión y está lamentablemente en mentiras por la Biblia. Y de hecho, por eso cuando estudiamos Torah y cuando estudiamos Kabbalah, es necesario que la persona se esfuerce por aprender hebreo. Porque si no aprendemos hebreo, ¿qué va a pasar? ¿Saben? Como el verso donde dice, y las manos de Yosef goteaban semillas, pues eso no aparece en la Biblia. Y nos está ocultando, ¿qué? Secretos. Entonces, es responsabilidad del estudiante de Torah que se esfuerce por aprender, ¿qué? Hebreo. Porque aprendiendo hebreo, uno entiende la luz que emana de la Torah. Vamos a abrir, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 16, y ahorita les voy a decir por qué vamos a leer ese verso. A ver, rápidamente, Éxodo 21, verso 16. Sí, por favor, en voz alta. Fíjense bien lo que está diciendo la Torah. Si alguien secuestra a un hombre dentro de sus hermanos de los hijos de Israel y lo vende, ¿cuál es la pena capital? Debe de, ¿cómo viene? Morirá. Morirá sin remedio. A ver, ¿cuál es la pena? La muerte. Cuando el César, después de la revuelta de Bar Kokhba, ¿saben quién fue Bar Kokhba? Uno que se postuló como el Mesías. ¿Y saben quién lo postuló como Mesías? Estamos hablando después de la destrucción del Bet HaMikdash. Se quisieron levantar los elotes en el primer siglo. Y entonces dice que Rabí Akiva vio poderes extra normales, no normales de un hombre que sabía mucha Torah, se llamaba Bar Kokhba. Y dijo, él es el Mesías, él es el que va a derrotar ¿a quién? A Roma. Pero ¿qué ocurrió? Bar Kokhba fue vencido. Y se dijo sobre Rabí, un jajam le dijo a Rabí Akiva, tu boca se ha llenado de pasto, Rabí Akiva. ¿Qué le está diciendo? Se ha llenado de pasto. Has dicho mentiras, Rabí Akiva. Rabí Akiva, así lo dijo. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando Roma vio que Bar Kokhba se iba a rebelar, ellos dijeron, estos judíos están pensando en qué? En levantarse. Entonces vamos a bajarles un poquito el ánimo de liberarse. Dice que tomó el emperador romano, el César. Dice que llamó a 10 sabios. Llamó a 10 jajamim. Y les leyó el siguiente verso. Por eso es que hay del día en que fue traducida la Torah en el lenguaje,
vernáculo de las personas. Porque ¿cuántas personas toman la Biblia e interpretan los versos a qué? ¿Por qué comen cerdo? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí o no? ¿Por qué profanan Shabbat? Porque la Biblia lo dice. Muchas personas, yo ya no cumplo la Torah porque todo quedó clavado ¿en dónde? Todo quedó clavado en la cruz. ¿Y cuántas personas no toman la Biblia a su conveniencia? El emperador les dice a los 10 sabios, les dice a los 10 jajamim, si alguien secuestra a un hombre de entre sus propios hermanos de los hijos de Israel y lo vende, les preguntó a los sabios, ¿cuál es la pena capital? Y los sabios, ¿qué dicen? Tiene que morir sin remedio. Entonces el emperador les dijo a los 10 sadikim, ¿y cuándo ejecutó la pena Dios bendito? Cuando ustedes vendieron a su propio hermano Yosef. Lo vendieron, lo secuestraron y lo vendieron. ¿Cuál es la pena capital? ¿Y cómo creen que se quedaron los sabios? Tragaron saliva y dijeron los 10 sabios al emperador, danos 3 días y te damos respuesta. Los 10 sabios se reunieron, hicieron rezos y se les reveló el ángel Gabriel y le dijeron el problema, le dijeron, el emperador ya leyó la Torah y nos está culpando de la muerte de Yosef. Fueron 10 los hermanos y nosotros somos 10. Y eran los 10 atiquim de toda la generación, o sea, eran los 10 santos. Y el ángel Gabriel, ¿qué les contestó? Deben de saber que desde la muerte, desde la venta de Yosef, no ha habido 10 personas tan santas que puedan expiar por ese pecado. Solamente ustedes son los 10. Entonces, ustedes tienen que pagar eso. Imagínense cómo se quedan los sabios. Se llenaron de fuerza los 10 jajamim, se llenaron de fuerza los 10 sabios y fueron con el emperador y le dijeron al emperador, su majestad, bien dice la Torá que aquel que vende a su hermano, morirá. Adelante, estamos aquí. Y el emperador dijo, por eso dice la Gemara que tembló la tierra cuando tradujeron ¿qué? La Torá en griego, en latín y en español. Porque si no hubiera leído la Torá el César, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí o no? Entonces el emperador dijo, bueno, diciendo y haciendo, vamos a cumplir la Torá. Y a los 10 les dijo, a ver, en parejas, los quiero en parejas. Divídanse en 5 parejas. Y la primer pareja, ¿quién era? A ver, les voy a dar los 10 nombres de los jajamim, de los atikim, los 10 nombres. Esta historia se llama los 10 mártires. Son los 10 mártires, ¿sí? Número 1, y les voy a decir más o menos rápido el poder que tenía cada uno. Número 1, Ishmael, el Cohen Gadol de aquella generación. Nada más y nada menos. Ishmael, el Cohen Gadol. Y para que sepan el nivel de conocimiento que tenía Ishmael, se dice en la Gemara, Masejet Berajot, que Ishmael, cuando llegó al santuario, cuando todavía estaba el templo, dice que él estaba encendiendo, ofreciendo Ketoret, dice que se le apareció el nombre de Dios de Akatriel Yah. Y Akatriel Yah le dijo a Ishmael Cohen Gadol, bendíceme hijo. Imagínense el poder y la elevación espiritual de Ishmael, el Cohen Gadol. ¿Y quién era su pareja? Que iba a ser ejecutado también, Shimón ben Gamaliel.
¿Saben quién era Shimon ben Gamliel? El segundo era Rabí Akiva. El tercero era Hanina ben Taradión, que lo comenta la Gemara y el Pirkei Avot. Hanina ben Teradión. Ben Teradión. El siguiente es Eleazar ben Shamua. Jeshevav el escriba, el Ezra. Hanina ben Hakinai. Yehuda ben Bava. Uspit el expositor y Yehuda ben Damá. Son los 10 jajamim. Y para abrir conciencia y entender por qué vamos a ayunar, les voy a relatar cómo murió uno por uno para despertar nuestro corazón. Porque, ¿por qué vamos a ayunar? Muchas veces pasó 10 de Tebet y ayunábamos, ni en cuenta. Yo creo que es necesario saber, ¿verdad? ¿Cuáles han sido de los libros que han marcado tu vida? Y él dijo la Biblia, ¿no? Dice, he leído la Biblia y no todo porque está bien grande, ¿no? Pero libros que han marcado mi vida es este. Se llama Rabí Akiva, Personalidad y Época. Si quieren llorar todas las noches, lean este. Es impresionante este libro. Habla de la biografía de Rabí Akiva. Está incluso, igual si quieren, lo leemos en la cuarta seuda. Vamos capítulo por capítulo. Está exquisito este libro.
No hay ni una sola cáscara de cebada, es puro trigo. El emperador dividió a los 10 Adikim en parejas y los más grandes era Ramban Gamliel y el otro era Ishmael el Cohen. Aquí viene algo interesante. Gamliel era de la tribu de Yehudá, era el rabino principal. O sea, de los 10, el emperador dijo, a ver, primero el rabino, que es el más importante, y después el sacerdote. A ver, los dos. Los líderes. Dígame. No, Gamaliel era de la tribu de Yehudá, pero él era el rabino. ¿Sí? El que era el rabino. Pero aparte es Ismael, el Cohen, que venía de dónde. ¿Y qué tiene que ver Leví? Leví fue el que tomó la ropa de Yosef con la sangre de lo que habían degollado y fue y le lloró a Jacob. Papá, papá, mataron a Yosef. ¿Cuál? Si él estaba ahí. Y ahora viene uno de sus descendientes que es Ismael el Cohen. Y Yehudá fue el que se le puso al tú por tú con quién? Con Yosef. Entonces ahora viene Ramán Gamliel y ahora viene Ismael Cohen Gadol y dice el emperador, ustedes decidan quién es el primero en ser ejecutado. Ah, eso voy, uno por uno. Sí, no, todos diferentes. No, si no. Les digo, a ver, decidan cuál de los dos es primero. Entonces se quedaron viendo. Eh, Rabbi Ishmael le dijo a Gamaliel, te cedo el... No, 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 eso es broma. No, no, no. Ishmael dijo, yo primero. Gamaliel dijo, no, yo primero. Cuando lo vio el emperador, se quedó de, si no deciden ustedes, yo decido por un volado. A ver, ahí lo sol. Bueno, no había ahí sol. Cara o cruz. ¿Y quién salió seleccionado? ¿Quién salió? Gamaliel. El primero, el rabino. Primero en ser ejecutado. ¿Cuál era la manera de ejecutarlo? Cortarle la cabeza. Y lo ponen en la, ¿cómo se le puede decir? En la guillotina. Y ahí Ramban Gamliel e Ismael en ese momento empieza a llorar. Pero ¿saben por qué lloró? Dijo, me entristece pensar que mi compañero estaba encima de mi conocimiento de Torah, tenía más ciencia y tenía más espiritualidad. Me entristece que él tiene el mérito de llegar primero al trono celestial. Wow. O sea, ¿por qué? ¿Qué decía Ismael? ¿Qué hizo? ¿Qué él es el ganón? Y se entristeció. ¿Y qué pasó? Bajó, le cortaron la cabeza. El siguiente, ¿quién es? Rabbi Ishmael. Dijo el emperador, ahora sigues tú. Y dice que en ese momento, ¿quién estaba viendo en una ventana? Estaba viendo la hija del César, la hija del emperador. Y vio que Rabbi Ishmael era hermoso. Entonces se enamoró. No, ya iban a ejecutar a Rabbi Ishmael. A ver, sin contarles, ¿ustedes cómo creen que acabó la historia?
Dice que va con su papá y le dice, papá, por favor, no lo mates, regálamelo, déjalo vivo, por favor, está guapísimo. Y le dijo el emperador, hija, quisiera, pero es un juramento del César, yo ya juré, no puedo yo echarme para atrás. Entonces la hija le dijo, bueno, quítale la piel de su rostro y regálamelo para yo verlo todos los días. Imagínense. Dice el emperador, eso sí puedo hacerlo, hija. Y dice que lo empezó a despellejar desde los pies para hacerlo sufrir, a despellejar, a despellejar, a despellejar. Cuando llegó a la cara, le empezó a retirar. Pero obviamente llega un momento que Rabbi Ishmael, Cohen Gadol, tenía los tefilín. Pero dice que cuando lo empezaban a despellejar, él no gritaba. Así. Él decía, bueno, álzalos, ya. Y lo empezaban a despellejar. Le empezaron a quitar el rostro y no gritaba, pero cuando le quitaron el tefilín, y dice que lloró y gritó, que dice que los ángeles, ¿qué pasó? Lloraron y temblaron. Y uno de los ángeles dijo a Kadosh Baruj Hu, esta es la paga, este es el resultado de los que estudian la Torah. Y a Kadosh Baruj Hu, ¿qué les contestó? Les dijo, déjenlos, porque están expiando. Y si alguno de ustedes les dice a los ángeles, se vuelve a quejar, soy capaz de reducir al mundo en confusión y desolación. Así que vean a los Adikim. Dice, todos los ángeles lloraron. Y todos los ángeles, no pudiendo hacer nada, se quedaban, ¿qué? Viendo todo el escenario. Estamos hablando de Sadikim que tenían un nivel espiritual que los ángeles se sometían a ellos. Pues imagínense. ¿Quién era el siguiente condenado? Rabbi Akiva. El siguiente era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue conducido a la pena de muerte y el emperador dijo, traigan peines de hierro y empiecen a arrancar la piel, pero con peinetas de hierro. O sea, uno era despellejado y otro era rasgándole. Y dice que en ese momento Rabbi Akiva, cuando lo empezaron a desgarrar, dijo lo siguiente, el Eterno es justo, Él es la roca de mi salvación, su trabajo es perfecto, pues todos sus caminos son juiciosos. Mi Dios es un Dios de felicidad y no de iniquidad, bueno y justo es Él. En ese momento dice que se abrió el cielo y salió una voz divina que dijo, dichoso tú, Akiva, que siempre has sido justo e íntegro, pues incluso en tu último aliento han sido palabras de una buena persona y de una persona justa. A continuación, se cuenta que el profeta Elías en persona vino a recoger el cuerpo despellejado de Rabbi Akiva y entonces
En ese momento un rabino se acerca al profeta Elías que cargaba el cuerpo de Rabí Akiva y le dijo, ¿acaso tú no eres sacerdote? Y si eres sacerdote, ¿qué no sabes que está prohibido cargar cadáveres? Entonces el profeta Elías le respondió, ¿acaso tú crees que el cuerpo de este justo me contamina? Y dice que en esos momentos los ángeles lloraron durante 3 días y 3 noches sin consuelo alguno. Siguiente ejecutado. Rabí Haniná ben Taradión. Para esto, a todos los sadiquim les había hecho una advertencia. Les dijo, desde estos momentos está estrictamente prohibido que hablen la Torah. Pero ¿quién fue el desobediente? Haniná ben Taradión todavía tuvo la osadía de qué. ¿Saben cómo lo cacharon? ¿Cómo lo detuvieron? Pregonando la Torah de Moshe. El emperador, cuando vio que ni así le hacía caso, ¿qué hizo? Tomó un pergamino de la Torah, lo desenvolvió y dice que lo empezó a envolver. Lo desnudó y lo empezó a envolver en la sábana de la Torah. Y le iba a prender fuego. Pero en ese momento dijo, no, 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 a ver. Este sí se pasó. Lo vuelve a desenrollar y dice que le empezó a poner paños mojados en todo el cuerpo para que se quemara lentamente. Y le puso paños, todo, lo enredó con la Torah y le prendió fuego. Dijo, ok, ¿este es tu Torah? Bueno, préndete en tu Torah. Y en ese momento se empezó a quemar, y dice que Jajam empezó a reír y se acercó a su familia y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás riendo? Y él les dice, es que yo veo cómo las letras de la Torah se están yendo al mundo espiritual con mi alma. Y dice que en ese momento empezó a agonizar, pero no se moría, porque se estaba quemando lentamente. Y los paños húmedos, hasta que se acercó un hombre, un romano, y le dijo, si yo te quito el paño húmedo que está en tu corazón para que mueras rápido, ¿me llevas al mundo venidero? ¿Y qué le dijo Jajam? Sí, hijo mío. Y le quitó el paño de su corazón y empezó a morir el Jajam. Pero en ese momento dice, se conmovió tanto el romano que él se abrazó también en la Torah y dice, los dos se murieron y llegaron al reino de los cielos. 5. Otro mártir, ¿no? Rabí Yehudá ben Baba. Este varón contaba con 70 años y nada más le dijo al verdugo, dame solamente un último favor. Le dijo el verdugo, ¿cuál? Déjame recitar el Shema por última vez. Entonces el verdugo le dijo, ya basta, ¿no? Ya basta, no aprendes de los demás. ¿Cuál Shema ni qué Shema? Entonces el Jajam le dice, tú a mí no me puedes quitar la vida. A ti el que te está autorizando el que derrames mi sangre es el Rey de Reyes. Tú eres un simple siervo. Híjole, ¿cómo creen que reaccionó? Se enfureció el César y dice que trajo como un cuchillo, un machete, y empezó a cortarlo en pedazos. Lo empezó a destazar. Dice, y cada pedazo se los daba a los perros. Les dijo, pues mira, ni un entierro digno tendrás. Serás comida de perros. Y así murió el Jajam. 6. Yehuda ben Dama. Imagínense todos Jajamín pasando la lista.
El César le dijo, no hay otro tan loco como tú que crees que hay otro mundo. Así le dijo. ¿Y cómo creen que le contestó el jajam? Le dijo, y no hay nadie tan loco como tú que niegas al Dios viviente. ¿Quién está más loco? ¿Y qué hicieron? Dice que ataron su cabello y su barba a la cola de un caballo y al caballo, y empezó el caballo a correr por todo el pueblo. Dice que no paró el caballo, no pararon al caballo hasta que todos los restos del jajam estuvieran distribuidos en toda la ciudad. 7. Llegó el turno de Rabbi Uspit, el expositor, y él ya tenía 130 años. Y este hombre le dijo a su verdugo, te voy a pedir un favor. Bueno, dos. Déjame recitar el Shema por última vez. Y otra vez el verdugo. Otro que quiere recitar el Shema. Dijo, y por favor, mátame, pero hoy no, mañana, porque hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 130 años. Entonces, en ese momento, el emperador se enojó tanto y le dijo, no aprendes, eres igual que los demás. No está permitido que recites el Shema. Entonces el jajam dice que llorando, pero por misericordia del emperador, fíjense bien, no llorando por él, llorando por quién, por el emperador, le dijo, ay de ti, emperador, ¿qué harás el último día cuando el Mashiach visite a Roma y castigue a Roma y a sus dioses? Entonces dice que en ese momento fue tanto el enojo del emperador que él mismo tomó piedras y lo empezó a ¿qué? A lapidar hasta que lo mató. Siguiente. Rabí Haniná ben Akinai. Él tenía 98 años. Y dicen Jajamim, ¿cómo murió? Dice que él traía escondido una copa. Y fíjese bien, lo iban a matar, lo iban a ejecutar, cortándole la cabeza, pero él en ese momento, de repente saca una copa, saca el vino y empieza a hacer el kiddush, porque ya era viernes en la noche. Y empezó, yo, dice, cuando acabó de santificar el Shabbat, lo mataron. Dicen Jajamim, ver el amor que tenía Rabí Haniná ben Akinai, que ni aún la muerte lo separó de qué? De Shabbat Kodesh. Les pregunto, ¿qué gran ejemplo nos dan Jajamim? Nosotros, ¿por qué dejamos Shabbat? Por eso no vemos milagros en nuestra vida. Por eso no hay Torah en nuestra vida. Porque no estamos dispuestos a qué? A pasar eso. ¿Quién es el siguiente? El 9, Rabí Yeshevav el escriba. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, ¿qué será de la Torah de aquí en adelante? Y él respondió, hijos míos, la Torah en estos momentos, por haber sido olvidada por el pueblo de Israel, los adikim han caído en manos de malvados. Por favor, recupérense y no olviden la Torah. Y dice que en ese momento el emperador despedazó a Rabí Yeshevav el escriba. Y número 10, el último jajam, ya tenía 105 años, Rabí Elazar ben Shamua, y dice que justo cuando lo iban a ejecutar, cayó el Yom Kippur. Dice que a él, ¿cómo lo iban a ejecutar? Lo iban a quemar. Lo llevaron a una caldera
Y dice que antes de empujarlo a la caldera para que se queme, se le acercaron los discípulos y le dijeron, Jajam, último mensaje. Y él les dijo, hijos, solo recen por mí. Hagan Kadish cuando me queme. Y por favor, con lágrimas, recen para que Dios me dé la oportunidad de poder encontrarme otra vez con Rabbi Akiva. Dice, porque quiero seguir discutiendo con él la Torah. Quiero darme mis buenos agarrones con él. Por favor, recen con lágrimas para que Dios me dé la oportunidad de poder discutir, de poder pelear espiritualmente y poderme encontrar otra vez ¿con quién? Con el santo Rabí Akiva. En ese momento, ¿qué pasó? Lo mandaron al caldero y se quemó vivo. Y dicen los sabios que cuando murieron los 10 Sadikim, Akadosh Baruj Hu entonces perdonó la venta de Yosef. Y en ese momento también Yosef rectificó que las 10 semillas que emanaron de sus 10 dedos. Entonces, Bezrat Hashem, tenemos motivos por el cual nosotros ayunamos el 10 de Tebet. Dice la Gemara que un ayuno debe ir acompañado de Kavaná, debe de ir acompañado de conciencia. Un cuerpo sin un ayuno sin conciencia es como un cuerpo sin alma. Entonces, los sabios dicen, cuando ayunamos, debemos nosotros realizar una introspección de mejorar nuestros caminos, de incrementar el Talmud Torah, de incrementar nuestro estudio del Zohar, de incrementar nuestra observancia de Shabbat. Y el ayuno debe abrir nuestro corazón, debe de abrir nuestra conciencia para darnos cuenta del camino espiritual en el cual estamos. Si nosotros analizamos la vida de estos jajamim, nos vamos a dar cuenta que a comparación de nuestras acciones, cómo nosotros nos estamos comportando. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia abismal. Estamos con la Torah, pero a veces estamos más que perdiendo el tiempo en cosas que no. ¿Sí o no? Nosotros empezamos con situaciones extraviadas porque tu berrinchito de que no sé qué te está pasando. ¿Ustedes creen que Rabí Akiva, cuando te vea en el mundo venidero, va a decir, este es mi discípulo que se entregó por la Torah? Ramban Gamliel va a decir, mira, este hace Shabbat como quiere, como puede, reza, como de verdad. No permitamos que la Torah se vulgarice. La Torah es santa, la Torah es emet, y nosotros tenemos que tener un comportamiento más allá ético correcto, tenemos que tener un comportamiento que espiritual. Fíjense bien, a mí lo que me movió fue cuando el último jajam dijo, yo quisiera volver otra vez a Rabbi Akiva. ¿Para qué? Para volver a debatir. Recen por mí, porque para mí sería una desgracia que yo no me vuelva a encontrar con quién, porque yo quiero seguir estudiando Torah. Así debería ser nuestro anhelo por el estudio de la Torah. Ese debe ser nuestro anhelo cuando rezamos. Cuando rezamos, métete al sidur. Cuando rezamos, ponte el talit. Es que hace calor. Imagínense por qué situaciones nosotros nos desconectamos de la Torah. Entonces, ayunamos porque la Torah
fue traducida al griego y ha hecho que la Torá se vulgarice, ha hecho que la Torá, lamentablemente y con tristeza lo podemos decir, con la Biblia jugaban, han jugado, y hoy en día la Biblia está más, se dice que es el libro más vendido del mundo, pero también ese libro, te ven con la Biblia, mira, es un hermanito, ¿hasta dónde ha llegado la Torá? Pero ahora, ¿qué creen? Está ocurriendo lo mismo con la Cábala. Ya ahorita todos 72 nombres de Dios, ya ahorita todos estudian el Zohar y lamentablemente nosotros no estamos dando buena imagen a los libros que tenemos. Nos comportamos como si no tuviéramos que esos libros. Entonces, Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dé más entendimiento y permita que fortalezcamos nuestro lado espiritual. Esto es una amonestación, pero es una amonestación para que mejoremos, ¿qué? Mejoremos, Besrat Hashem, nuestros caminos. Shabbat Shalom.